Hola con todos. En este video vamos a explicar qué es dBm y qué es dB. ¿Ok? Esto es básicamente para entender, ¿no?, cómo es o a qué nos podríamos referir cuando hablamos ya de términos de calidad en una red LTE o en general para cualquier red, ¿no?, cualquier tecnología. Lo que habíamos mencionado, ¿no?, que tenemos acá la estación base y tenemos el teléfono, ¿no?, el UI. Entonces la estación base irradia, ¿no?, irradia información sobre el teléfono, sobre los terminales. Esta información, ¿no?, que va a irradiar se transmite o se emite mediante una potencia. La unidad, digamos así, ¿no?, clásica o la unidad básica de la potencia son los watts, ¿no?, los vatios. ¿Ok? Entonces, lo común cuando se habla de potencia, de energía, es hablarlo en vatios, en watts. Eh, También un valor estándar de una estación LTE que transmites a 20 vatios. Puede ser, bueno, está entre 20 o 40 vatios, dependiendo. Pero digamos que son los valores estándar, 20 vatios o 40 vatios a lo que irradia. Sin embargo, existe otra unidad, ¿ok?, otra unidad con la que se podría representar lo mismo, que en este caso es el dBm. 40 vatios equivale a decir lo mismo que 43 dBm. ¿Ok? Entonces, eh, si nosotros decimos la estación base irradia 43 dBm, es lo mismo que decir 20 vatios. Eso significa que el dBm simplemente es una unidad para expresar potencia. ¿Ok? El que es el dBm es una unidad para expresar potencia. Bueno, en la ecuación tiene una definición más formal, ¿no?, que se dice que es expresa potencia considerando de referencia un milivatio. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué exactamente existe el dBm? El dBm existe justamente porque es más sencillo trabajar, ¿ok?, trabajar en unidades con el dBm que con el watts, los watts o los miliwatts. Por ejemplo, la potencia de recepción, ¿ok?, tiene una potencia que es una potencia de transmisión, que estamos diciendo que es 43 dBm o 20 vatios. La potencia de recepción va a variar entre un rango de valores, obviamente depende de las condiciones del terminal, pero un valor bastante bueno a nivel de señal en LTE es menos 80 dBm. Menos 80 dBm es un valor bastante bueno en nivel de recepción. Puede ser menos 90 o inclusive puede ser menos 100 dBm, lo cual ya es un valor bastante bajo. La potencia de transmisión, ustedes van a encontrar que lo dicen en vatios o lo dicen en dBm. Sin embargo, la potencia de recepción, bien difícil, prácticamente digo que no van a encontrar una potencia, qué potencia está recibiendo, qué sensibilidad tiene el móvil que leer en watts o en miliwatts, ¿no?, o en microwatts. Simplemente lo van a encontrar en dBm, porque justamente con dBm es más sencillo entender o trabajarlo de esa manera. Es bien complicado hacerlo con watts y eso lo vamos a ver en breve. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en breve. Acá tenemos la definición formal, ¿okay?, la definición formal del dBm. ¿Okay? El dBm es 10 veces el logaritmo de la potencia en watts, pero referente a un miliwatts. Es por eso que decimos que la referencia del dBm es un milivatio. Es la potencia, ¿a qué es igual? A 10 veces el logaritmo de la potencia en watts referente a un miliwatt. Pero acá podemos hacer un cambio, ¿no? Para que se operar esto matemáticamente, se tiene que ir el milivatio. Entonces, este watts lo convertimos a miliwatts, o sea, mantenemos el valor de la potencia. Si es 20 vatios, mantenemos los 20 vatios. El valor de 20 lo mantenemos, pero ese vatio lo convertimos a miliwatts. Por lo tanto, se van los miliwatts y nos quedaría 1000, ¿no?, de los 1000 miliwatts por ese valor de potencia, el valor numérico, ¿ok? El valor numérico de la potencia. Es lo que tenemos ahí. Entonces, podríamos decir que la potencia en dBm, si la unidad la tenemos en vatio, el valor numérico en vatio sería 10 veces el logaritmo de 1000 por ese valor de potencia. Vamos más o menos ahora un poco, antes de continuar, a ver esto, ¿no?, a ver un valor en dBm y a verlo la equivalencia en watts. Habíamos dicho que 20 vatios es equivalente a 43 dBm, pero vamos a ver ya la relación entre ellos. Entonces, para ello, tengo acá un Excel. Esto va a ser la potencia en vatios y este va a ser la potencia en dBm. ¿Sí?
Entonces, acá vamos a poner que la potencia en vatios sea 20. Acá vamos a poner en dBm sería igual a 10 veces el logaritmo de 1000 multiplicado por este valor de acá, ¿no? 1000 multiplicado por este valor. Y justamente nos sale en este caso 20, ¿no? Nos sale, perdón, 43 dBm, ¿no? Lo que habíamos indicado. ¿Ok? Ya producto de la matemática, si acá le pongo 10, por ejemplo, ¿no? Acá nos saldrá 40 dBm. ¿Ok? Si le pongo acá 10, nos sale 40 dBm. Obviamente, según la matemática, lo que estamos viendo, si yo le pongo 1, ¿no? Saldría 1 entre 1, ¿no? Y el logaritmo de 1 entre 1 nos va a salir 0, ¿no? Entonces, perdón, no, acá no sale 30 si le pongo 1. Lo que me refería era, bueno, voy a ponerlo acá, es si le coloco en milivatios 0.01, este valor. Este es un milivatio, ¿no? Lo que yo me refería del 1 no es en vatios, sino en milivatios, porque la división tiene que ser 1 entre 1, o sea, 1, ¿no? Entonces, un milivatio, que sería 0.001 vatio, eso nos va a salir 0, ¿no? Es por eso que el dBm se dice que es la referencia referente a un milivatio. El valor de un milivatio nos sale 0, más de un milivatio nos sale un valor positivo, menor de un milivatio nos sale un valor negativo. Por ejemplo, 0.0005, ¿no? La mitad de esto, ¿no? La mitad de esto nos sale menos 3 dBm, ¿no? La mitad de esto, o sea, es decir, 0.5 milivatios nos sale menos 3 dBm. ¿Ok? Entonces, vemos ese detalle, ¿no? Entonces, el valor de un milivatio equivale a 0 dBm. ¿Ok? El valor de un milivatio equivale a 0 dBm. Eso ya es producto simplemente de la matemática, de la fórmula. Es más, podemos ver algo acá, ¿no? Un producto de esto, ¿no? Lo voy a hacer lo mismo. Acá lo voy a dividir entre 2, ¿no? Todo esto lo voy a dividir entre 2. Y acá lo voy a jalar, ¿no? Y vemos que acá, mientras 20 sale 43, entre 2, o sea 10 en watts, nos sale 40. 5, ¿no? La mitad nos sale prácticamente 37. La mitad 2.5 nos sale 34. ¿No? La mitad 1.25 nos sale 31. ¿No? Entonces lo que vemos es que se va disminuyendo en dBm de 3 en 3, mientras que acá se va dividiendo entre 2, o al revés, lo vamos multiplicando por 2 y acá va aumentando de 3 en 3. Eso es, digamos así, algo ya propio de la matemática. ¿Ok? Acá, por ejemplo, en vez de dividirlo entre 2, lo dividimos entre 10. ¿Ok? Si acá lo dividimos entre 10, estoy haciendo lo mismo, pero dividiendo entre 10, ¿ok? Y acá me sale 43, acá me sale 33, acá me sale 23, acá 13, acá 3, acá menos 6, menos 16. Es decir, mientras dividamos entre 10, acá se va disminuyendo de 10 en 10, ¿no? Esas son justamente dos propiedades, ¿no? O al revés, ¿no? Si multiplicamos por 10, acá va aumentando de 10 en 10. Esas son dos propiedades que se dan. La propiedad del 2 y la propiedad del 10. Si lo divides o multiplicas por 2, en watts, en potencia, se va a restar, o sea, disminuir en 3 o aumentar en 3, dependiendo de lo que haga. O si lo divides entre 10 o lo multiplicas por 10, en lo que es en dBm, va a disminuir en 10 o aumentar en 10. Esa es la propiedad del dBm. ¿Ok? Esa es la propiedad del dBm. Vamos a dejarlo acá entre 2 para tener una pequeña referencia. ¿Okay? Entre 2, acá va a ir en este caso voy a volver a jalar. Ok, va acá, voy a jalar todo entre 2 y acá va de 3 en 3. Ok, entonces vamos a continuar. Ya tenemos esa referencia. Ojo, 20 vatios es 43 y 10 vatios es 40, ¿no? Va disminuyendo de 3 en 3. Entonces vamos a continuar. Imaginemos que acá tenemos un material, ¿ok? Tenemos un material donde acá en la entrada vale 43 dBm, que ya sabemos que es 20 vatios, y en la salida tenemos 40 dBm, ¿no? Que sería 10 vatios. Entonces acá, como hemos mencionado, acá tenemos 20 vatios y acá tenemos 10 vatios. ¿Qué es lo que podemos decir? Que en todo ese trayecto se han perdido o ha disminuido en 3 dBm, ¿no? Básicamente. En todo este trayecto ha disminuido. Ha disminuido en 3 dBm, pero en la potencia real, porque todo se mide en lo que es vatios o miliwatts, en la potencia real ha disminuido la mitad, ¿no? Ha disminuido la mitad.
porque es la propiedad. Y que justamente lo tenemos acá, ¿no? La propiedad del 2 lo que nos dice es que si la potencia en vatios lo dividimos entre 2 va a disminuir en 3 dBm. O lo contrario, si lo multiplicamos por 2 aumenta en 3 dBm. Luego tenemos la propiedad del 10, que es la potencia en vatios, lo dividimos entre 10, eso equivaldría a que disminuya en 10 dBm. O si lo multiplicamos por 10, acá va a aumentar en 10 dBm. Y bueno, viene esta preguntita siempre clásica, ¿no? ¿Cuánto es 0 dBm más 0 dBm? Así que si queremos hacer esa operación. 0 dB. Primero es que esto no se debe hacer, ¿no? Primero es que esto no se debe hacer. O sea, es decir, no podemos operar dBm más dBm, ¿ok? No se puede operar dBm más dBm. O sea, acá no podríamos decir que hemos perdido 3 dBm. Eso está mal. ¿Por qué? Porque diríamos 43 menos 3 dBm es igual a 40. Eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque miren lo que pasa cuando hacemos estas operaciones. ¿Cuánto es 0 dB más 0 dB? El que menos podría pensar que es 0, ¿no? 0 dB, ¿no? Pero en realidad acá lo único que hay que hacer es convertir a vatio. 0 dBm es un milivatio, ¿no? El equivalente a 0 dBm es la referencia, un milivatio. Este 0 dBm también es un milivatio, sería un milivatio más un milivatio, 2 milivatios. Y por la propiedad, ¿no? Sí, el, si 1 milivatio equivale a 0 dBm, lo multiplicamos por 2, 2 milivatios será equivalente a 3 dBm, ¿no? A la suma. O lo podemos operar matemáticamente y nos va a salir eso. ¿Ok? Entonces, en realidad 0 dBm más 0 dBm equivale a 3 dBm, ¿no? Que sería lo mismo a de 2 milivatios. Si van a hacer operaciones matemáticas, ¿no? Sumas, restas, deberían utilizar en este caso, milivatios o vatios, ¿no? Siempre convertirlo a watts. Siempre hay que convertirlo a watts. Ahí es donde se opera. En dBm no. Entonces, para expresar esta pérdida o esta ganancia, ¿qué es lo que usamos? ¿No? ¿Qué es lo que se utiliza para decir? Acá no podríamos decir hemos perdido 3 dBm, porque estaríamos diciendo que estamos disminuyendo. Eso no se puede hacer. ¿Qué utilizamos para expresar esas pérdidas o para poder sumar o restar? Eso es justamente los decibeles. Los decibeles es para expresar la pérdida o ganancia, ¿no? Para expresar una ganancia o una atenuación. Es lo que se utiliza los decibeles, para expresar una ganancia o una atenuación. Por ejemplo, tenemos acá esta, digamos, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? de esta estación base con el LTE. Habíamos visto que esto es 20 vatios o 43 dBm y la potencia de recepción es menos 80 dBm. Entonces acá definitivamente hay una atenuación o pérdida, pero ¿de cuánto? No lo podemos expresar en dBm, ya lo sabemos. Entonces el dB se utiliza para una ganancia o atenuación. ¿Cuál es su fórmula matemática? Similar al dBm. El decibel es igual a 10 logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. 10 veces el logaritmo de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Si esta es la potencia de salida y esta es la potencia de entrada, si asumimos que la potencia de entrada es igual a 2 veces la potencia de salida, o sea, acá se pierde la mitad, la potencia de entrada es el doble de la potencia de salida, entonces si operamos, ¿no? La pérdida, porque acá se ha perdido, la pérdida o la atenuación sería 10 logaritmo la potencia de salida entre 2 veces la potencia de salida, reemplazando que la potencia de entrada es 2 veces la potencia de salida. ¿Ok? 2 veces la potencia de salida. Entonces acá se va y quedaría un medio, 10 logaritmos de un medio. ¿Cuánto es el logaritmo de un medio? Eso ya lo habíamos calculado en el Excel, sale menos 3 dB, menos 3 dB, perdón, menos 3 decibeles, ¿no? Haciendo ese cálculo nos sale menos 3 decibeles. O sea, lo que decimos es que acá perdemos menos 3 dB. Cuando se pierde la mitad, eso es menos 3 dB. Lo que normalmente si lo decíamos dBm en dBm saldría 3 dB. No, pero el decibel expresa pérdida o atenuación. Y el decibel sí se utiliza para operar, ¿no? El decibel sí podemos utilizar para operar. Pero no decimos que es dBm, sino decimos que es decibel para ese tema de la pérdida o la ganancia. Entonces, y esto normalmente lo da el fabricante, ¿no? Si esto fuera un material, el fabricante te indica cuánto vas a perder por cada metro, por cada kilómetro, dependiendo de la situación, ¿no? El fabricante te indica cuánto pierdes. Si el fabricante te dice, vas a perder 3 decibeles por decir, ¿no? Por cada metro, okay, no, lo cual no sería, ¿no? Normalmente es kilómetro. Si vas a perder 3 decibeles por cada metro, lo que te está diciendo es que por cada metro vas a perder la mitad de potencia. También puede usarse en conectores, ¿no? de esos tipos, ¿no? Vas a perder tantos decibeles en,
en cada conexión, ¿no? Entonces, eso te lo indica el fabricante. Bueno, acá como es aire, como acá es aire, vamos a calcular cuánto sería la potencia, la atenuación o la pérdida en dB. Simplemente sería el valor que recibe menos el valor que envía. Entonces, acá ha perdido menos 123 dB. ¿No? Acá ha perdido menos 123 dB, perdón. Menos 123 dB es la cantidad de pérdida que ha sufrido en todo este proceso, considerando esos valores. No es correcto hablar de dB, ya sabemos, dB no es correcto. El dB se utiliza para expresar eso. Podemos decir que hemos perdido menos 123 decibeles o dB. Ok, listo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video. No olviden, por favor, para seguir subiendo contenido de este tipo, apóyenos con una suscripción y con un like. Muchas gracias.